Inicio operaciones en 1954. Tiene 70 años. Que era como la polémica, ¿no? ¿Texcoco o Tizayuca? Texcoco es un sitio espectacularmente bueno. Había quien decía expropia y chinganos. No tuvieron esa sensibilidad de decirles, oigan, ustedes caben aquí, ¿no? Consideramos que era un proyecto central y estratégico. Era una obra extremadamente hermosa. Era un pozo sin fondo. Es una gran mentira. El nuevo aeropuerto a mí me parece una pésima idea. Muchísima corrupción. No era una buena decisión. Yo no voy a hacer florero. Al país le costó chistecito 500,000 millones de pesos. Entonces es un perder. Presidente electo quería dar un manotazo en la mesa. Estamos haciendo frente a nuestros desafíos de décadas, con soluciones duraderas, con reformas transformadoras, nuevas políticas sectoriales y también con grandes proyectos de infraestructura. Justamente uno de los principales desafíos en infraestructura era encontrar una alternativa viable para construir el nuevo aeropuerto que necesita nuestra capital y el país en su conjunto. El proyecto, que yo recuerdo fue anunciado, si no me recuerdo, en el 2014, septiembre de 2014, y no fue anunciado hasta en tanto no se tuviera toda la certeza de todos los estudios y sobre todo los consultores nacionales y extranjeros pronunciándose a favor de que Texcoco era la solución. Tenemos 64 estudios realizados por empresas mexicanas y extranjeras, siempre coordinados muy de cerca con el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ese fue nuestro aliado prácticamente en todo el proceso. Resumiéndotelo, creo que se hizo esa planeación compleja, multifacética, y creo que eso se hizo razonablemente bien. Cuando se toma la decisión del Naim, esa decisión responde a décadas de análisis técnicos, aeronáuticos, económicos sobre la viabilidad del proyecto del aeropuerto en Texcoco. Y también responde a los aprendizajes de fracasos políticos anteriores, específicamente el del sexenio de Vicente Fox, que se operaron muy mal las cosas. Siempre he dicho que los mexicanos somos muy afortunados porque otras ciudades del mundo, por ejemplo Londres, por ejemplo Hong Kong, que han necesitado o necesitan ampliar sus aeropuertos o hacer un nuevo aeropuerto para atender la creciente demanda de pasajeros, no tienen dónde. En Londres están saturados y no tienen dónde. El siguiente espacio pues sería a una distancia ya impráctica. En Hong Kong no había dónde y dijeron, pues lo único que tenemos es el mar, pues vámonos al mar. Y rellenaron y ahí hicieron su aeropuerto. Y sucedió algo muy interesante porque no solo resultó en perspectiva que el aeropuerto de Texcoco, es decir, o la ubicación de Texcoco era la mejor, sino que además hubo varias expresiones de parte de todos estos asesores que confirmaban que la localización de Texcoco no solo era
la más aceptable o la más propicia, sino que además era envidiable. En algunos casos hablaban de envidiable. ¿Por qué? Porque pues parecía que tenía todos los elementos. El gobierno contrata una empresa que se llama Arup. Entonces dice, haz invitaciones a despachos mexicanos, pero exígeles una experiencia mínima. Y la experiencia era incumplible para ningún despacho mexicano. Hablaban de terminales construidas en los últimos 3 años, de arriba de un monto infinito, de un número de pasajeros. Entonces, todos los despachos empezamos a asociarnos con arquitectos extranjeros que hubieran diseñado terminales. Se forma un grupo asesor pues para licitar distintos proyectos de construcción. Finalmente hay varios participantes. Yo recuerdo que estuvieron ahí en Los Pinos, donde presentaron varios proyectos. Fue una especie de concurso, ¿no? Un concurso cerrado, ¿no? Donde participaron muchísimos arquitectos a nivel mundial. Eran equipos. Y estos equipos pues hicieron propuestas buenísimas. Y finalmente se decidió que el proyecto de Foster, asociado con Romero, un arquitecto mexicano, pues era el ganador. Norman Foster sin duda era la mejor opción para hacer un aeropuerto. Ha tenido una trayectoria diseñando aeropuertos, o sea, el primer aeropuerto que diseña es Stansted, y es un aeropuerto donde él plantea hacer ciertos cambios estructurales en el aeropuerto, ¿no? Los aeropuertos en ese momento eran mucho más funcionales, sin buscar una experiencia del pasajero. Él propone quitar los sistemas de las cubiertas para poder tener luz cenital, tener espacios mucho más amigables al pasajero, hacer una estructura modular que permitiera crecer y decrecer como fuera necesario. Entonces se hace famoso con esta construcción de este aeropuerto. Y a partir de ahí empieza a construir aeropuertos por todo el mundo. Y pues tiene casos muy emblemáticos como es el de Hong Kong, que se hace en una isla, el de Beijing, ¿no? Son aeropuertos muy ambiciosos, muy bonitos y construidos muy rápido. Beijing, like Hong Kong, was developing the model of Stansted, the reinvention of the airport, but here on an even more epic scale. The biggest airport in the world, but also the friendliest. All under one roof, a roof so immense, rather like an artificial sky. And again, voted by the traveling public as their favorite. Hay como 2 grandes líneas de diseño de aeropuertos, ¿no? El aeropuerto como una pieza de infraestructura, o sea, la mayoría de los aeropuertos en Estados Unidos están pensados como una pieza de infraestructura funcional, ¿no? Pero está esta otra versión, liderada por Foster, que es la experiencia del pasajero. O sea, ¿qué es lo que vive el pasajero? ¿Cómo se lo haces lo menos estresante posible? ¿Cómo haces que esté el menos tiempo posible? Y si el tiempo que va a estar ahí lo puede entretener. Un aeropuerto es la cara de un país, ¿no? O sea, y no nada más a nivel estético, o sea, es la cara de país desde cómo te tratan, cuánto tiempo te tardas en migración, la emoción de llegar, ¿no? La emoción de despegar. Como muchos, pues me enamoré del proyecto de Norman Foster y de lo que se quería hacer y de la visión que se tenía para un proyecto que pudiera tener enorme capacidad de crecimiento para darle cabida a la expansión de México, tanto en temas de pasajeros como de carga. Eso sí fue parte de lo que trabajamos todos nosotros para que esto sucediera, ¿no? Y se diera un aeropuerto de clase mundial. Sin hablar de que estamos hablando de que eran 6 pistas, de las cuales 3 iban a permitir aterrizajes y despegues simultáneos. O sea, no las 6 lo permitían 3.
Eso es un desarrollo de MITRE. MITRE desarrolló las triples simultáneas, les llamamos, y hoy en día hay varios aeropuertos de Estados Unidos que operan 3 pistas al mismo tiempo sin ningún problema. Entonces se pensó que el nuevo aeropuerto requeriría como un mínimo comenzar con 3 pistas de operación simultánea. Si la separación en pistas en el aeropuerto actual de la Ciudad de México es de 305 metros, nosotros estábamos hablando más de 1 kilómetro de separación para que pudieran ser simultáneas las operaciones, ¿no? O sea, la separación de pistas sí permitía operaciones simultáneas. Eso te da más capacidad. Y aparte, íbamos a tener más controladores, o sea, un controlador para cada pista. Y detrás de esos 3 controladores, uno con cada pista, un supervisor viendo que los 3 aviones no interfieran lo de la otra pista. Es un sistema ya mucho más sofisticado, donde estás hablando de, en lugar de tener 60 aviones por hora como el ICM, tener 180. Lo que ocurre es que el espacio de Texcoco es privilegiada la orientación que tiene. Y allí sí tenemos libre todo el norte y tenemos libre el sur, en un canalito que hay en el sur. This was very challenging because the objective was to site 3 parallel runways that were spaced far enough apart to allow for triple independent approaches, like at Atlanta, and also to allow for 3 additional runways to be added later on that would provide lots of operational flexibility to meet and also be able to meet long-term aviation demand. Pero también observamos que México tenía una ubicación estratégica que podía convertirse en un hub, es decir, un sitio donde hubiera interconectividad hacia otros destinos de Norteamérica o de Sudamérica a través de este gran hub aeroportuario en el que podía constituirse el aeropuerto de la Ciudad de México. Iba a ser un hub internacional donde ibas a poder atender a 125 millones de pasajeros, donde ibas a poder hacer conexiones en 45 minutos internacional y 30 minutos nacional. Un hub como el que se estaba planeando, todo lo que es Latinoamérica, les daba una oportunidad de poder viajar al mundo, o sea, Asia y Europa, sin pasar por Estados Unidos. Cosa que hoy no necesariamente sucede. México buscaba en ese momento volverse la gran competencia con respecto a Miami para poder ser el gran centro de conexión, yo diría, no solo entre Norteamérica y Sudamérica, sino incluso entre carga que proviene de Europa y que va o viene del Pacífico. Porque entonces competiríamos de manera formal y frontal contra Dallas, contra Atlanta, contra Miami, que son los aeropuertos, digamos, de entrada de todo el continente americano. Si hiciéramos eso, trasladaríamos 3.000 kilómetros hacia el sur, un aeropuerto con dimensiones importantísimas, muy importante en la perspectiva de carga y de movilización en el centro del continente americano. Al hacer un gran aeropuerto muy cerca de la ciudad, que era lo que te permitía el aeropuerto de Texcoco, que es poco común en las grandes metrópolis hoy en día, pues iba a ser un proyecto de una potencia extraordinaria, no solo aeronáutica, sino económica en general para el centro del país, pero yo diría que en general para todo el país. Se ha visto a lo largo de la historia que el comercio y los puntos de intersección de las rutas comerciales son los que generan la riqueza en los lugares y los detonan. Yo como secretario de Turismo en ese entonces veía que esa medida, esa acción tomada por el gobierno anterior, iba a ser una acción muy positiva para el sector que yo estaba encargado de cuidar. Ese era un negocio para los mexicanos. Ese era un negocio para las líneas aéreas mexicanas. Ese era un negocio que iba a generar empleos. En la administración del presidente Peña tuvimos un crecimiento aeronáutico del 70%. ¿Y por qué creció el 70% de la aviación en México? ¿Por qué? Por las políticas públicas implementadas en materia de turismo, las reformas energéticas, la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones
que hizo que vinieran mucho más grupos de inversionistas, turismo laboral, turismo de trabajo. ¿Y por qué firmamos después de 60 años? Tuve la oportunidad de firmar el convenio bilateral aéreo con Estados Unidos. Esto hizo que pasáramos de 1,114 rutas con las que teníamos en el 2013 a 2,167 rutas. Pensamos que la X tenía una referencia a México, ¿no? Nosotros como equipo local siempre propusimos mucho color, la X, de hecho pues en los videos que había del momento, pues la terminal acaba volviéndose la X de México, ¿no? Y entonces todo el diseño era un diseño muy de que estamos en el ombligo del país, de que este es México, ¿no? Y de este México grande, grandioso. Era una obra extremadamente hermosa, digna de un país como es México, que era la 15ª economía del mundo. To get the best team for the Mexico Airport project, I brought in the best airport planners, NARCO, the Netherlands Airport Consultancy. With huge experience, more than 500 airports around the world. Ustedes saben que Holanda, pues, es un país que se ha hecho quitándole espacio al mar y por lo tanto tiene todos esos elementos de hundimientos y etcétera, ¿no? Los holandeses dicen que Dios hizo al mundo excepto Holanda. Holanda lo hicieron los holandeses. As you fly over this building, you realize that it's not the conventional roof with the walls, but it is one continuous, almost streamlined membrane, incredibly beautiful and evocative of flight itself. Cuando llega un extranjero al país, lo primero que ve, y la primera calificación que hará de nuestro país es cómo está el aeropuerto. Cuando tú vas a cualquier parte del mundo, lo primero que es, bueno, ¿cómo está este país? Dicen que es de primer mundo. Y lo primero que ubicas es el aeropuerto. Fíjate que he tenido la oportunidad de convivir con especialistas en diferentes ramos de la arquitectura y de la ingeniería, en diferentes partes del mundo, en diferentes proyectos. Gente muy brillante y muy valiosa. Pero nunca había visto tantos tan inteligentes, tan valiosos en un solo sitio. Nuestra propuesta era incuestionable, o sea, funcionaba en todos los ámbitos, resolvía los problemas del subsuelo, resolvía los problemas de la capacidad, del crecimiento, de la propuesta estética, del funcionamiento como hub. A mí me parece que iba a tener una externalidad económica muy importante para una de las zonas más pobres de la ciudad, en donde hay muy poca inversión, tanto pública como privada, y me parecía que eso iba a poder cambiar quizás la realidad del oriente de la ciudad. Esa área donde se iba a desarrollar, pues son áreas populares. Son áreas donde no existen muchos buenos negocios, donde no existen muchos buenos empleos. A ver, esa zona tiene, por ejemplo, Texcoco tiene una pobreza 2020 de cerca de 56% de la población, pero por ejemplo, en municipios como Atenco, como Chimalhuacán, como Chiconcuac, es casi 70%. Entonces, esa zona es una zona de pobreza alta, es una zona de marginación, es una zona, por supuesto, que siempre necesitará un impulso económico. Estoy casi seguro que el nuevo aeropuerto que se iba a construir iba a dar un beneficio a la población. Porque en la obra alrededor de 40,000 personas ya se contrataban en ese momento, es decir, ya estaba haciendo un impacto local de beneficio para muchas de las familias que vivían en la zona, que se contrataban en la construcción del aeropuerto. Había empleo, la gente de la zona estaba trabajando en el aeropuerto.
la gente estaba contenta con el aeropuerto. La gente sentía que el aeropuerto era suyo. ¿Por qué? Porque te estaba generando empleo. Y cuando tú recibes, ¿quién alimentaba a los trabajadores? Las señoras de la zona. La señora de Texcoco, la señora de Atenco, la señora de Chimalhuacán, que llevaban los tacos, que llevaban para la alimentación de los propios trabajadores. Pero se preveía que ya una vez en funcionamiento en su primera etapa y luego ya en la segunda, pues alrededor de 400,000 personas se requerirían para que pudiera funcionar. Desde luego con todo tipo de servicios, es decir, meseros, restaurantes, hasta los de las pistas, es decir, se tenía que preparar a una zona que desde el punto de vista educativo también tenía una desigualdad, una diferencia educativa con relación a otras partes de la megalópolis, preparar a esos jóvenes para que pudieran dar estos servicios. Había toda esa visión de mediano y largo plazo. Una obra debe de ser construida hoy en día de manera sustentable y sostenible. El nuevo aeropuerto de Texcoco tenía estos elementos. Teníamos que ir por la máxima certificación que existía en el momento, ¿no? Que era LEED Platino, no, creo que era la versión 4. Una certificación tiene que ver con muchos temas. Tiene que ver, es un listado completo de puntos que tienen que ver con tu performance personal. Entonces, tú dices, yo si en este edificio no hiciera nada, consumiría 100% de energía. Pero en base a estas estrategias, busco que en lugar de que consuma 100, consuma 30. Pero era un proyecto ambientalmente sumamente noble con el medio ambiente, donde había recuperación, los foniles, no sé si usted ha escuchado de los foniles básicamente eran los embudos que iban a permitir la recolección de agua de lluvia. Que ahí se captaba el agua, se trataba y se volvía a reutilizar. Toda la parte de la luz iba a generar su propia luz. Se iba a generar con una planta solar, parte de la energía, no se podía generar toda, pero parte de la energía se iba a generar con una planta solar. Entonces son puntos y puntos y puntos y puntos. Dependiendo de esos puntos te dan una certificación básica, una certificación plata, una certificación oro o una certificación platino. En ese caso nosotros excedíamos todas, ¿no? Estábamos de 100 puntos por ahí de los 92 o 93, o sea, prácticamente mejor no se podía. Quitar la contaminación auditiva. Esa contaminación auditiva de la gente que vive en la zona es sumamente dañina. Y entonces, esta parte de cerrar el AICM también se volvía muy necesaria porque está envuelto, está en medio de la ciudad. El ruido de los aviones era un tema. Nosotros hicimos con Mitre simulaciones de ruido. Simulaciones de ruido para ver realmente cuál era el impacto. Bueno, el impacto del aeropuerto actual es muchísimo mayor en términos de ruido de lo que hubiera tenido este aeropuerto. Porque tú tienes del polígono del aeropuerto de Texcoco, al sur tienes a Nabor Carrillo, que son estas 1,000 hectáreas, y luego tienes toda la parte de Chimalhuacán que no está habitado. Entonces, los aviones, ya cuando empieza a sonar el ruido muy cerca, que es ya cuando están aterrizando, ya no hay vivienda. Porque además el mayor ruido no lo hace el avión cuando aterriza. El mayor ruido lo hace el avión cuando despega, que es cuando aceleran los motores. El despegue de estos iba a ser hacia prácticamente zonas agrícolas, donde no había gente prácticamente. El hecho de tener aviones cada minuto a 100 metros de tu casa, lo que eso genera en términos de contaminación, de ruido, en términos de nervios y en términos de psicológicos de cualquier día se cae un avión. Si hemos tenido una suerte de que no haya un despiste grave, un
enorme. Pero otra vez, hay habitación a 100 metros de el aeropuerto actual, por todos lados. Se empezaron a hacer estudios urbanísticos para definir qué habría de hacerse con las instalaciones del actual aeropuerto. No se fueron a derruir. ¿Qué ha pasado donde han cancelado algún aeropuerto? Bueno, pues lo que había, esa infraestructura, ha tenido un otro uso distinto para la población de la zona. El aeropuerto actual de la Ciudad de México te daba una joya, y es tener un terreno gigantesco en el oriente de la ciudad, propiedad del gobierno federal, que te permitía hacer una regeneración urbana extraordinaria que podía cambiar la ciudad, centralmente el oriente de la ciudad, y podía mejorar sustancialmente la condición socioeconómica y la vida de los habitantes del oriente de la Ciudad de México, pero que iba a tener también un impacto general para toda la ciudad. Y por eso consideramos que era un proyecto central y estratégico para las siguientes décadas del país, de la ciudad, en fin, ¿no? Era una cosa extraordinaria, una oportunidad extraordinaria. El diseño original del aeropuerto, una vez que se terminó el presupuesto, que era del orden de los 13.300 millones de dólares, el gobierno federal determinó que el 60%, si no mal recuerdo, vendrían de recursos fiscales del PEF y el 40% del mercado. Este aeropuerto, por su magnitud, pues requería financiamiento notable. Y lo que hicieron ellos, esencialmente, quiero decir, la administración de Peña Nieto en el diseño ya financiero, era decir, yo voy a emitir bonos, 6,000 millones de dólares en bonos, que estaban respaldados por la TUA, la Tarifa Única Aeroportuaria. Mira, lo que quizá habría que explicar con más cuidado es que esos bonos que se emitieron, que se iban a respaldar con el TUA, se ve una cantidad muy fuerte, pero el tráfico de Texcoco iba a crecer de tal forma que pagarlos iba a volver mucho más fácil. Con un aeropuerto que funciona y atrae pasajeros, pues la cantidad de gente que mueves te permite pagar más TUA y financiar un proyecto mucho más ambicioso. Y lo hicieron bien. La verdad es que fue muy bien recibido por inversionistas financieros en muchos lados del mundo, pero en particular en Estados Unidos. Y lograron vender los 6,000 millones de dólares. A plazos de hasta 30 años, a tasas bastante competitivas del orden del 4.5% anual. Y el gobierno federal tomó la decisión de cambiar un poco la ecuación y ya no tanto 60% recursos PEF y 40% el mercado, sino más bien iba a ser 70% el mercado y 30% recursos PEF. Posteriormente llevamos a cabo una colocación de una fibra, la fibra E, en México por 30,000 millones de pesos, que es la fibra más grande que se ha colocado en nuestro país. Pero cuando entregamos ya el proyecto aplicando ingeniería de valor y los resultados a la siguiente administración, entregamos con una inversión que se había hecho del 90% privada y solamente el 10%, que eran 20,000 millones de recursos públicos. Los propios usuarios del aeropuerto iban a permitir, con el derecho que pagan por el uso del aeropuerto, el que ese proyecto fuera autofinanciable. Se iba a pagar por los propios usuarios del aeropuerto y que además en el futuro sería una fuente de ingresos para el propio gobierno. El avance de la obra era del 30%, tenía un avance del proyecto del 30%. Realmente lo más importante ya se estaba construyendo, que eran las 3 primeras pistas y el edificio terminal.
Primero lo empezamos a difundir porque queremos, que fuera, insisto, un referente en transparencia. Entonces nos empezaron a preguntar, oye, ¿cuál es el avance de obra? Oye, pero en lugar de que nos estén pregunte y nosotros conteste a personas en lo particular, pues vamos a poner un indicador que diga avance de obra y que todo el mundo lo consulte. Y así lo hicimos. Era el ánimo de todos de estar bien, quedar bien, hacer algo bien por el país, hacer un proyecto que brillara. Entonces realmente trabajamos de una manera con esa gobernanza, a eso se le llama. Si tú querías hacer una visita, un periodista o los legisladores o un grupo social o el propio presidente, que entonces no era presidente ni candidato López Obrador, querían visitar el polígono, podían entrar a visitar el polígono. Esta es una obra faraónica estimada en una primera etapa en 200,000 millones de pesos. Nuestro país no está en condiciones de sufragar, de invertir tanto dinero para resolver un problema que lo podemos atender de otra manera. Se tiene que cerrar el actual aeropuerto y se tiene que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Se cierran 2 aeropuertos. El principio fundamental del análisis del sitio era determinar si la mejor alternativa era destruir 2 aeropuertos que actualmente funcionan correctamente. Desde el 2015, López Obrador presentó, junto con el arquitecto Riobó, que ha sido pues muy cuestionado el favoritismo, y un ingeniero agrónomo, Sergio Samaniego Huerta, presentaron sus propuestas de construir, en ese momento, te estoy hablando de 2015, 2 pistas en Santa Lucía como alternativa del famoso Naim. En el 2015, de repente recibimos una instrucción del presidente Peña Nieto de recibir a un grupo parlamentario de Morena, que porque querían platicar de una alternativa de aeropuerto. Es una reunión que se da siendo la coordinadora de los diputados, la ingeniera Rocío Nale. Van ahí, invitan, van Riobó y Samaniego, y le presentan al secretario de Comunicaciones y Transportes ese proyecto. Y lo que ellos presentaron no contaba con el suficiente respaldo técnico y de estudio necesario que satisfaciera en suficiencia lo que estábamos buscando hacer. Hizo una buena presentación, Riobó, yo te diría. Lamentablemente no tenía mucha información. Él me dijo, oiga, pues me dieron 2 semanas para prepararla. Incluso le dije, no, pues lo felicito, yo creo que sí hizo una muy buena presentación con la información que usted tiene. Durante esa reunión del 2015 se dejaron claros varios elementos. El primer elemento que dejó claro Mitre es que la operación entre Santa Lucía y el AICM para volar en forma simultánea, o sea, simultánea al mismo tiempo, no era viable por el borde de San Mateo. Pero la realidad es que estaba la gente de la OASI, la gente de Mitre, los directivos de las aerolíneas, y pues lo hicieron talco, o sea, le demostraron de que no era factible Santa Lucía, con una serie de razones. Y sobre todo Mitre, que había hecho estudios aeronáuticos, porque los aeropuertos se diseñan desde el espacio. A raíz de esa discusión, Obrador hace una declaración muy curiosa. Dijo, y te lo digo textual o casi textualmente, dice, los militares nos permitieron, y eso se los tenemos que agradecer, que se visitara la actual pista de Santa Lucía, porque no están conformes, él dice,
porque no están conformes, nada más que tuvieron que actuar con disciplina. Y repite, se los digo, no están conformes. Yo lo desconozco, no lo sé, pero la posición institucional y oficial de la Fuerza Aérea era acompañar la construcción del nuevo aeropuerto. A partir de ese momento, te digo, estoy hablando de 2015, se convirtió en una idea, yo te diría, inamovible para Andrés Manuel López Obrador, aunque muchos de nosotros no lo supieran. Es un derroche, todo es influyentismo, corrupción. No nos los van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos, ingeniero. Sí, aunque no nos corten con la misma. No todos son iguales. Nosotros tenemos una posibilidad. La elección del 18 va a ser más que una elección de presidente de la República. Es un referéndum, un plebiscito, una consulta. Se le va a preguntar a los mexicanos, no va a venir en la boleta, escrito. Pero va a decir, ¿quieres más de lo mismo? ¿O quieres un cambio? Entonces, si la gente vota por un cambio, al día siguiente de triunfo, te estoy tocando las puertas de Peña para decirle, este asunto vamos a arreglarlo. Y le agradecemos mucho su atención. Vamos para servirle. Usen verlo. Muchas gracias. Desde diciembre de 17, cuando el licenciado López Obrador, en una situación inédita, designa ya su gabinete que lo acompañará en caso de que gane, a mí me nombra el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. Pues, cuando me nombró, me dije rápidamente, pues el problema más grande y principal que tendré desde la entrada y más polémico va a ser el tema del aeropuerto que se construye en Texcoco. Hoy, 30 de marzo, iniciaron finalmente las campañas electorales por la presidencia de la República. Esta madrugada los candidatos... Se vienen las elecciones para la presidencia de México y resulta que en su campaña de Andrés Manuel López Obrador, él dice que si él queda como presidente, él cancela el aeropuerto. Que yo recuerde, los argumentos que se utilizaron fueron políticos, fundamentalmente, diciendo que el aeropuerto de Texcoco estaba lleno de corruptos y de corrupción. Yo no puedo ser tolerante con la corrupción y yo considero que la construcción del aeropuerto es corrupción. Al entonces candidato no le gustaba el tema del aeropuerto. No le gustaba, entre otras cosas, porque seguramente no le entendía. El problema del aeropuerto se politiza y se hace una bandera política. Esto es algo muy serio. Aquí estás, Andrés Manuel, con tu amigo, el ingeniero Riobó. Este señor participó para él hacer el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto. Era un contrato de 1,000 millones de pesos, lo perdió. Ya que lo perdió, se presentó con López Obrador en las instalaciones del nuevo aeropuerto para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. ¿Qué opina de la cancelación del aeropuerto? Implica en términos de cancelar la posibilidad de que 450,000 personas tengan un empleo, el riesgo que implica para las 40,000 que ya están ahí trabajando, el riesgo que implica como visión de país, pues de modo que no tengamos en el Valle Metropolitano un aeropuerto que está a la altura de lo que los mexicanos necesitamos. Todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando, ¿sí?, deudas. O sea, es como un FOAPROA. Yo no voy a aceptar eso. No soy títere de nadie. Creo que AMLO utilizó esta obra como una piñata política, ¿no? De alguna forma el aeropuerto sí personificaba o representaba cosas de los gobiernos anteriores que a mucha parte de la población no le parecían. Eso requiere símbolos y entonces el presidente López Obrador acomodó el aeropuerto de Texcoco como un símbolo de la oligarquía
que tenía que ser destruido por la corrupción, por los excesos. Había un tema de corrupción, y recuerdo mucho en el tema de la barda perimetral, en el tema de bienes raíces, los terrenos comprados alrededor y al lado de para todo un desarrollo inmobiliario. Esa ocurrencia, el problema es que tenía ecos de verdad. Si acusabas al gobierno de Enrique Peña Nieto de corrupción, pues sí tenías un cúmulo de evidencia en otros momentos, en otros casos, con otros personajes que legitimaban totalmente esa narrativa. Digamos, esa imagen de corrupción, en algunos casos, digamos, real, en otras no, dañó. Y creo que en eso, digamos, el presidente López Obrador siempre ha tenido un gran talento para explotar ese tema políticamente. Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y de combate a la corrupción. A mí debo decirle que me gustaba mucho el proyecto. Como gente que ha trabajado en la aviación, lo veía yo como algo muy bonito, como se ha hecho en otros aeropuertos muy modernos en el mundo, pero sí lo veía yo desproporcionado. No le encontraba yo, ante las carencias que estábamos viviendo en el país, sentido hacer algo tan ostentoso. Bueno, todos lo escuchamos decir que era una obra faraónica. Eso también decían de la Universidad Nacional Autónoma de México cuando se construyó. Había un elemento claramente de naturaleza ostentosa del proyecto de Foster. No que no fuera precioso, no que no nos iba a dar un aeropuerto de primer mundo, todo eso es cierto, pero también la pregunta era válida. ¿Realmente México está en condiciones de permitirse el lujo de un aeropuerto de Hong Kong o de Singapur? No somos Hong Kong y no somos Singapur, somos Texcoco. Con este proyecto se detona el desarrollo acelerado de esta zona. Creo que en muy pocos años se pueden formar clases medias importantes. La discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos uno que otro, porque no es un coche el que se está comprando, ¿no? Hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino qué efectos va a tener la inversión. Si él considera que es buen negocio, que lo construya con su dinero y se le da la concesión, pero que el dinero del pueblo de México no se malgaste. La realidad es que yo he escuchado a muchos empresarios que incluso llegaron a proponer que el gobierno dejara el proyecto y que ellos lo podían tomar, desde el punto de vista de costo, ¿eh? ¿Por qué? Porque iba a ser un negocio fantástico para el que lo tuviera. El gobierno hubiera sido ideal que lo tuviera. Porque además el esquema financiero era buenísimo. Claro, es un negociazo. Los aeropuertos son una rentabilidad enorme las que te da un aeropuerto. Entonces, nada más imagínate, los TUAs, más los duty free, más la carga, más el área comercial, más los restaurantes, más los estacionamientos, más... Bueno, es el negocio del mundo. Entonces, lógicamente, sí había postores para quedarse con una concesión. Entonces le hablo a Carlos Slim y me reúno con él en su casa. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Compañeros de escuela, aunque yo era mayorcito que él. Y me dice, déjenos hacerlo. Nosotros lo hacemos, nosotros lo acabamos. Y miren, se puede desarrollar también los terrenos del aeropuerto, que se van a quedar vacíos, un desarrollo urbano. No, le dije, sí, no. Mira, eso, desde antes de que nosotros llegáramos, ya se había discutido esto. Y hay encuestas que no hicimos nosotros, que hicieron los anteriores, y ahí dicen, no, las encuestas dicen, por ningún motivo, en caso de que se desapareciera el aeropuerto, eso tendrá que ser un pulmón de la ciudad. No vamos a ser una zorra. Eso hay que olvidar. Fernando Chico Pardo, que es el dueño de Cancún, de Azur, también estaba dispuesto a
entrarle, porque consideraba que se podía hacer por mucho menos dinero y mucho más rápido un aeropuerto muy funcional y que se fuera expandiendo en el tiempo. Eso recuerdo haberlo platicado con el propio Chico Pardo. Hubo acercamientos de varios grupos importantes de aeropuertos de París, Singapur, o sea, hubo muchos acercamientos de grupos interesados en decir, no le pongas un solo peso, nosotros lo hacemos, o sea, dámelo y yo lo construyo, yo lo hago, ¿no? Pero a mí siempre me pareció que no eran ofertas o propuestas viables, porque él quería cerrarlo por razones políticas. En aquel momento, cuando se hablaba de la posibilidad de la cancelación, lo que decía todos los financieros internacionales es: jamás va a cancelar esto México. No tiene sentido, es una obra cuyo financiamiento ya están dando con emisiones de bonos ya en el mercado. O sea, no tendría sentido, porque independientemente de la necesidad del aeropuerto, ya están dando, hay demasiado avance como para echarlo para atrás. Yo nunca pensé que realmente se fuera a cancelar el proyecto, siendo honesto. Yo pensé que iban a darle continuidad, que a lo mejor deberían de ajustar, modificarlo, pero modificar algún tema sobre la construcción, en fin, o sobre el proyecto mismo. Que sin duda el aeropuerto lo hubiera permitido, ¿no? Entonces, como que en un principio pensamos que eso simplemente iba a implicar un reajuste, ¿no? Yo especulé en mi interior de que iban a continuar con el proyecto. Como hay que invertir mucho en toda la parte de infraestructura al principio, pues ya costaba menos terminarlo que cancelarlo. Y Alfonso Romo también les decía al sector empresarial: no se preocupen, no se va a cancelar. Yo tuve oportunidad de estar en un par de reuniones con Romo, ¿sí?, en donde entiendo yo que en muchos foros, ¿sí?, aseguraba que el aeropuerto no sería cancelado. Una y otra vez insistí en que el proyecto seguiría adelante, que se tienen que mejorar algunas cosas, revisar la ejecución de ciertos contratos, etcétera. Pero en corto, en ningún momento se hablaba de suspender este proyecto o cancelarlo. Usted en últimas fechas ha señalado que si este proyecto, a ver si lo he interpretado de manera correcta, se ejecuta únicamente con recursos privados, el Estado obtiene el reembolso de lo que se ha invertido, estaría de acuerdo con que se operara íntegramente de manera privada. ¿Es esa su propuesta? Sí. Los contratistas, los que tienen los contratos, quieren invertir y hacerse cargo y que no le cueste al erario público, a la hacienda pública, adelante. Estamos nosotros dispuestos. Esta reunión fue ya una reunión pública. En el contexto de la campaña habíamos citado a cada candidato. Esa pregunta se preparó en privado. Se preparó en privado con Alfonso Romo, y todavía cuando llegó López Obrador al evento, que es en el Hotel Hilton Alameda, me parece, yo lo recibo en un privado junto con Alfonso Romo, junto con Beatriz, su esposa, y junto con Tatiana. Y antes de pasar a la sala, le digo al presidente: ¿está enterado? Oye, candidato, ¿está enterado de los temas que vamos a discutir? Sí, claro. Oiga, hay esta pregunta. Es la pregunta clave. Nos ha dicho su equipo esto, así se lo voy a plantear. ¿Estamos? Me dijo, adelante. Nos quedamos con el mensaje de que si no implica inversión de recursos públicos, no tiene, digamos, no es un irreductible la construcción del aeropuerto si se opera y se realiza con recursos privados. Sí, y además los que están trabajando en los contratos tienen con qué. Muy bien. No había una definición si es sí o no. Era vacilante la palabra, o sea, parecía que a veces iba a ser un sí, a veces no. A ver, por un lado yo creo que los candidatos son oscilantes, o sea, por naturaleza, ¿no?
uno quiere quedar bien con todo mundo como candidato para que todo el mundo vote por uno, entonces a unos les dice una cosa y a otros les dice una cosa diferente. Primero tengo que ganar, entonces a unos les diré una cosa, a otros les diré otra y vamos viendo. Y en una campaña a veces se premia la ambigüedad, entonces AMLO fue ambiguo, mandó la señal de que se podía mantener porque hay una parte del electorado que le importaba a Texcoco y no fuera a votar en contra de AMLO por esa razón. Yo a veces llegaba a la casa diciendo, estoy casi seguro que no se cancela, y luego al día siguiente creo que sí se va a cancelar. Entonces, me explico, era siempre un tema ahí medio volátil en cuanto a la decisión. Lo que sí creo es que, digamos, en medio de esa oscilación, sí me da la impresión que el candidato López Obrador sí se inclinaba por decir, este aeropuerto hay opciones mejores. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, buen día, una jornada electoral esta 2018, la que está teniendo lugar en México, una enorme elección la que tiene lugar en estos momentos, falta una hora para que cierren las casillas en la República Mexicana y bueno, pues la gente está acudiendo por millones. Pero sí es cierto, había un vaivén y no había claridad cuando llegamos a la elección propiamente, cuando emitimos el voto. Era una moneda al aire si el aeropuerto iría o no. Eso es cierto.